agradecer a las que están. Y igual van a tener que más o menos mirar la pantalla, todas las que están ahí escondiditas, porque voy a compartir una presentación por un rato. Vamos como a dividir esto en dos fases, ¿ya? Uno es que les voy a presentar un modelo que se llama juicios dinámicos, que lo quise compartir porque es un modelo que no tiene nada que ver con el tapping en su origen, pero la manera en que uno dialoga, que es como el fin último de este modelo, es el poder generar diálogos que nos ayuden a ser más libres. Y desde ese lugar me parece que comparte esa finalidad con el tapping, que también busca, ¿cierto?, el irnos liberando. Y se llama juicios dinámicos porque es un modelo que fue planteado por Lex Boss, que es una persona que está ligada a la antroposofía. Él ya falleció, pero cuando él creó este modelo, él buscaba también que los hombres fuéramos libres en términos de tomar buenas decisiones. Cuando hablamos de tomar buenas decisiones, para él tiene que ver con que sean decisiones coherentes, fundamentadas, reflexivas, y que también tengan que ver con lo que el ser humano siente. Ya no sé si alguien conoce más de la antroposofía, pero para los que no tienen tanta ligazón con la antroposofía, es el estudio del ser humano, en el fondo, el amor al ser humano, y ir poniendo a la persona al frente de las decisiones, considerando que somos personas, o sea, no somos seres funcionales, somos seres sintientes. Entonces, desde ese lugar yo siento que el tapping y juicios dinámicos a mí me han ayudado a también poder poner este modelo y reforzar todo lo que tiene que ver con la emoción. Yo trabajo con organizaciones, y en las organizaciones muchas Disculpa, veces nos olvidamos de que, perdón, disculpa, es que se entrecorta y no se te entiende de repente la idea, no sé por qué se entrecorta. ¿a quién más se le entrecorta? No, yo ¿Claudia? escucho bien, ¿no? Yo te escucho Ya, perfecto. Ya, perdón. puede Yo ser escucho- tu conexión, Carmen. Perdón, estoy sin Perfecto. cámara porque mi internet está malísimo, pero te escucho perfecto. Ya, Ya, Gracias. disculpa. por último, cualquier duda la ponen en el chat. Si abren ahí el chat que está abajo, también les va a ir a aparecer, ahí yo también puedo leer. Bueno, entonces, como les iba diciendo, yo trabajo en organizaciones, y muchas veces las organizaciones, el pedido, ¿cierto?, es muy funcional respecto de lo que cada uno tiene que hacer, y todas las personas acá que trabajan, yo creo que más de alguna vez han sentido esa presión de tener que lograr objetivos, y que a veces nuestro sistema anímico o nuestras capacidades se ven un poco estresadas, ¿ya? Entonces, vamos a observar este modelo, y cada uno de ustedes va a ir tomando de él lo que más les sirva. Inés tiene manito levantada. Inés Cruchaga. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Ya, ahí la bajó. Ok. Bien, voy a abrir entonces la presentación. Acá. Ya. Claudia, si me puedes ir diciendo, ¿se ve bien? Está perfecto. Se ve perfecto. Ya. Inés, de nuevo tienes la mano levantada. Yo prefiero que el que quiera hablar algo interrumpa, ¿ya? Porque
Cuando uno comparte pantalla no tiene tanto acceso al chat y todo eso. Así que si es que alguien quiere y lo ves tú por último, Claudia, me avisa. Y si no, hablen nomás. Como que parece que se te pone y se te va la manito, Inés. Ya. Bien, vamos a partir entonces. Como les decía, este modelo se llama juicios dinámicos y vamos a usarlo en tapping. Inés, de nuevo, ¿quieres decir algo? Si no, asumo que te está fallando el, No el sé qué computador. pasa, se me pone Ah, solo, ya, el sistema mío está re malo, este ya. celular. Perdón. Entonces, no te preocupes, si quieres hablar, hablas nomás, ¿ya? Yo no voy a tomar la manito que se No, levanta. si la manito ni le he tocado y Ya. la bajo y se vuelve a subir sola. Ya, no te Ya. preocupes. Ya, ok. Ya, ok. Está bien con eso, como dicen. Sí. Bien. Entonces, les decía que en la antroposofía se tiene al ser como primer punto de vista, ¿ya? Y aquí tenemos entonces una persona con este modelo. ¿Y por qué está esta persona con el modelo? Porque el modelo se centra en mí, ¿ya? No en el otro, en lo que a mí me pasa. Y si nos hacemos la pregunta, ¿por qué juicios dinámicos? Porque es una manera de dialogar en donde yo voy a tener un autoconocimiento de mi manera de ser y de mis reacciones y de las de los demás. Por lo tanto, al reconocer eso, yo voy a ir facilitando el diálogo. Más adelante lo vamos a ver mejor, ¿ya? ¿Y por qué ser consciente de nuestros juicios? Ya cuando hablamos de juicios dinámicos, el primer punto ahí es que nos están diciendo, bueno, si vamos a entrar en la palabra juicio, ¿qué es un juicio? ¿Ya? ¿Y por qué es importante ser más consciente de nuestros juicios? Y aquí vienen algunas respuestas. Todo lo que vemos acá ha sido, de alguna manera, excepto el planeta Tierra, ¿cierto?, ha sido elaborado por los seres humanos. Son algunas imágenes, pero si uno observa cada una de estas imágenes, hay un pensamiento que crea eso que está sucediendo. Y detrás de esos pensamientos hay juicio. Por eso que es tan importante comprender nuestros propios juicios, porque la realidad que vamos creando está creada en base a esos juicios. Él es Lex Boss, que es el creador de este modelo, y él plantea que la mayoría de las luchas en nuestro mundo externo se deben a la falta de lucha interna para llegar al juicio correcto. Y aquí si pensamos lo que hacemos en tapping, estamos siempre buscando liberar ciertas cosas, ciertos juicios que nos hacen incluso daño. Entonces, no es menor este alcance para mí. La convivencia es algo característico en lo humano, el estar juntos, el compartir, el tener que generar redes es algo muy humano. Por lo tanto, nosotros estamos continuamente emitiendo juicios, dando opiniones, de manera espontánea, ni siquiera nos damos cuenta muchas veces, pero es una dinámica que compartimos como personas. Y otra característica también de lo humano es que buscamos el encuentro, y ese encuentro nosotros lo tenemos muy ligado a la conversación. Y aquí dices como una dicotomía, el encuentro se hace posible, en el encuentro se hace posible la conversación, en la conversación se hace posible el encuentro. Entonces, también en la conversación se hace posible el desencuentro, ¿cierto? Pero lo que estamos buscando aquí es ver puntos de conexión en donde podemos crear de alguna manera un espacio en donde todos podemos compartir algo. También creemos que es propio de la naturaleza del ser humano el poder compartir sus experiencias, las emociones, los sentimientos, ponernos de acuerdo, a veces negociar
y también resolver ciertas disputas. Y así surgen imágenes que tenemos los unos de los otros. Estas imágenes dan cercanía o nos distancian, ¿cierto? Como que uno cuando algo le gusta se acerca, cuando no le gusta se aleja. Lo acepto, lo rechazo. Y de esta manera se dan distintas maneras de convivencia, como vimos en la lámina anterior. Entonces, si observamos en la lámina anterior, hay imágenes que son amables, que son deseables, pero hay otras que no nos gustan tanto. De hecho, estamos viviendo una pandemia y yo me imagino que a varios de nosotros hay cosas de la pandemia que no nos gustan tanto. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo hacemos para cambiar esto que estamos construyendo? Y ahí viene a través del diálogo, a través del debate, a través de la negociación, nosotros creamos nuevos mundos. Y en cada mundo las personas se van generando opiniones que pueden ser razonadas o juicios. La opinión de las personas, de la realidad y de cómo puede cambiar, va a ir moldeando la realidad. Y cuando queremos construir una realidad mejor que la que estamos viviendo, necesitamos tener opiniones distintas. De hecho, todo lo que hacemos en Tapping es tener una mejor opinión de algo que nos genera dolor, que nos genera molestia, o que simplemente queremos transformar para mejor. Necesitamos saber en verdad lo que es una opinión, cómo formamos nuestro juicio y cómo lo podemos cambiar entonces. Y de eso un poco se trata este modelo. Ya. Lo primero que les voy a mostrar es que hay una diferencia entre lo que es un dato y lo que es un juicio. Dato, por ejemplo, es que hay 10 grados bajo cero afuera. Y aquí dice 4 grados Celsius. Yo lo puedo comprobar porque existen equipos que miden cuánto frío, cuánto calor hace. Entonces, cuando yo puedo medir algo y demostrar que esto es verdad, yo estoy hablando de datos, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, que yo mido 1,58 m y si alguien viene con una wincha va a decir, es verdad, la medí, está correcto. Pero yo puedo decir que mido 1,70 m y si me vienen a medir van a decir, no, no es verdad. Entonces, un dato yo puedo decir si es verdadero o falso. A diferencia de un juicio. La gran diferencia de un juicio es que el juicio es una afirmación que yo tengo que fundar, pero no puedo decir que es verdad o que es mentira, porque no se mide, no está estipulado para todos por igual. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que está helado, porque para mí esa temperatura me da frío, pero para un esquimal tal vez es casi calor. Entonces, en el juicio es relevante la persona que en el fondo está manteniendo y sosteniendo el juicio. Y su propia perspectiva, su propia percepción. Y aquí es muy relevante el para qué hace el juicio. No nos vamos a meter en todos los dominios de cómo fundar un juicio que están acá en la lámina. Porque en el tapping, en el fondo, lo que queremos ir como dilucidando cuando una persona tiene un juicio es ese juicio. Tal vez le sirvió en algún momento, pero ahora le sirve, puede cambiarlo, podemos ayudar a esa persona a reconstruir esa historia como para que se dé cuenta de que tal vez hoy día puede cambiar ese juicio por otro y ese cambio de pensamiento cambia la realidad, así como lo dijimos antes. Va a ser como un impulso para que lo que yo construya sea mejor para mí. Por lo menos a eso, ¿cierto?, aspiramos con el tapping. Otra cosa interesante, y váyanme parando ustedes si es que voy muy rápido, porque
como yo trabajo con esto, como que lo re que te conozco. Así que si hay dudas o solamente abran micrófono y preguntan, ¿ya? Bien. Entonces, cuando yo digo un juicio, hay algo que se llama la reacción primaria, ¿ya? Y ustedes aquí ven unas caritas como de que soy indiferente, me enojo, me sorprendo. Esta reacción primaria va a depender de cada persona, pero lo interesante aquí es que yo me haga cargo y reconozca que cada vez que algo a mí me impacta, yo tengo una reacción primaria. Y esa reacción primaria puede ser que yo sea, que me produzca simpatía el juicio o antipatía, ¿ya? Entonces, es, por un lado, un comportamiento automático que no lo elijo, sino que es una reacción, ¿ya? Es muy rápida. Y cuando digo que algo me es simpático, puede decir, súbanse todos al auto, nos vamos a la playa, y a mí me parece que, yo digo en el juicio interno, digo, ay, qué rico, voy a irme a la playa, y para mí me genera simpatía. Pero ahora, por ejemplo, yo podría tener mucha simpatía, pero sin embargo estoy en un estado en donde probablemente ir a la playa no es una realidad tan posible. Por lo tanto, en vez de generarme simpatía, me puede generar antipatía y decir qué irresponsable que me están invitando a la playa, cuando no podemos salir del lugar donde estamos. Pero ahí hay una condición que tiene que ver con cómo yo leo lo que está sucediendo. Y eso es muy relevante, porque algo que me es simpático a mí puede serle súper antipático a otra persona. Y por eso estamos hablando de juicios y no de datos, ¿ya? Esta reacción primaria me conecta entonces con lo que yo siento frente a lo que el otro está diciendo o algo que está sucediendo. Y yo puedo elegir ser reactivo, o sea, contestar sin reflexionar, o tomarme la más tranquilamente y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que me está generando a mí? Y cuando hacemos tapping, eso es lo que hacemos. Esto es lo que estoy sintiendo y vamos haciendo como una profundización cada vez más fuerte de lo que yo estoy sintiendo a nivel energético, ¿cierto? Porque el tapping trabaja con más desde la energía que me produce, cómo lo siento, cómo lo puedo explicar. Lo siento como un nudo en la garganta, lo siento como un dolor en el pecho, lo siento como que me quiero arrancar, etc. Entonces, lo importante es conectar con esa reacción inmediata que me produce algo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ya, seguimos. Bien. Este es el modelo, ¿ya? Aquí nos vamos a ir como a algo más pragmático. Este es el modelo de juicios dinámicos. Y como ven acá, se concentra en esta especie de 8 o lemniscata que le llamamos, se concentra en la pregunta. Y esa pregunta es lo que a mí me permite conocer cuál es mi sentir. Y mi sentir siempre va a estar en el aquí y en el ahora. Ya yo entro al modelo preguntando cómo me siento, cómo te sientes, cómo te hace sentir esto que acaba de pasar, qué te pasa con esto. Y después de hacer esa gran pregunta, que es como el camino inicial, puedo recorrer esta lemniscata haciendo preguntas respecto de los hechos. ¿Esto que estás sintiendo se debe a qué? ¿Qué pasó? Cuéntame cuándo sucedió. También puedo ir preguntando respecto de los valores o las creencias que hay detrás de lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué me gustaría que pasara? Que está acá a la derecha arriba, metas, intereses.
y cuál sería la manera de que eso pase, o sea, qué tengo que hacer para que eso pase. En el tapping nosotros nos concentramos mucho más en el sentir, ¿cierto? Estamos siempre como viendo desde la emocionalidad y desde la energía que produce esa emocionalidad, cómo va variando la historia que yo traigo, la creencia o el valor, y muchas veces nos pasa que al ir revisando nos damos cuenta de que esa interpretación que hicimos, en verdad también tiene otras lecturas. Y eso que yo vi, no le vi la otra cara. Y empieza a cambiar la emocionalidad. Después empiezo a entrar a qué es lo que yo quisiera que pasara y voy también haciendo proyección, sobre todo en los que trabajan con Matrix, van mirando cómo yo puedo proyectar esto a un futuro más deseable para mí. Y voy haciendo un proceso, ¿cierto?, de como una especie de cambio de realidad, que en verdad es un cambio de realidad, porque la estoy sintiendo distinta. Entonces estamos trabajando con este modelo en el pasado, en el presente y en el futuro. Aquí tenemos una especie de resumen, ¿cierto?, que dice que este modelo trabaja hacia el pasado, que me permite todo lo que es el conocimiento, le llaman la vía cognitiva, y es como el trabajo del investigador, ¿ya? Yo cuando hago preguntas hacia el pasado, lo que estoy haciendo es como poder entender mejor los hechos, entender mejor los valores, las creencias que sostienen esto que yo estoy viviendo. En tapping, la verdad es que no nos vamos tanto a buscar la historia, pero a veces aparecen como partes de la historia que nos van dando imágenes que podemos liberar también. Y vamos liberando la historia, además de liberar la emoción, ¿cierto? Vamos liberando la historia. Y hacia el futuro voy imaginando lo que quisiera o dejando libre también, más bien, voy dejando libre el espacio para que se pueda proyectar un futuro que para mí tal vez es desconocido, pero que me aporta muchísimo, porque es novedoso y porque me entusiasma. Y ya con eso la energía emocional cambia mucho. Entonces, hay maneras, en este modelo es muy importante, y yo creo que en tapping también, el cómo yo hago las a la persona que tengo al frente o al grupo de personas puestas que sean lo más honestas y conectadas con la persona que le estoy haciendo la pregunta. ¿Y a qué me refiero con eso? Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas tienen la cualidad de que son para el otro, no para mí. Ya son como regalos que uno le hace al otro. ¿Y por qué les digo así? Porque la pregunta abierta no trae condiciones, como ¿qué te gusta más, la manzana o la pera? Eso no es una pregunta abierta, es una pregunta de esto o esto. O las preguntas cerradas que son ¿cuántas veces fuiste hoy día a pasear? Me van a contestar 2, 1, no fui, pero no dejan que la persona se explaye o la persona entre en sí misma. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué te gusta más? ¿Salir en bicicleta o salir a pasear? Es un esto o esto. Pero si yo le pregunto, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Esa persona empieza como a florecer en la respuesta, porque se conecta con su ser, se conecta con sus ganas de. Entonces, son preguntas muy bonitas cuando uno está a veces cerrando un tapping y también muy necesarias cuando uno inicia un tapping. Porque cuando yo inicio el tapping, algo tiene que gatillar que la persona empiece a expresar qué es lo que le está pasando. Y en verdad que uno generalmente le pregunta cómo te sientes,
tienes algún dolor físico, ¿cierto? Cuando uno parte un proceso, como que siempre va a partir por el físico y después por las cosas que estén más, en capas un poco más, más, más desde la emoción, o no, es como lo físico es lo primero y después nos vamos a la emoción, ¿cierto? Entonces, el hacer las preguntas abiertas es la llave para que el otro se muestre. Y durante todo el proceso uno puede estar haciendo algunas preguntas abiertas, porque cuando uno dice solamente, ¿y eso qué te hace sentir? Eso ya es una pregunta abierta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? Es una pregunta abierta. Son preguntas a veces que cuesta hacer porque son tan sencillas que uno cree que no es una buena pregunta, pero las preguntas más sencillas a veces son las que a las personas les da más ganas de responder, porque tienen que ver con ellas. Y aquí entonces esta última lámina tiene que ver con que aquí nos conectamos en tapping, ¿cierto?, con el mundo emocional, con el mundo de la sensación, del sentimiento y de lo que yo estoy queriendo liberar de alguna manera, que siempre se va a expresar, ¿cierto?, en esta manera energética en el cuerpo. Vamos a dejar entonces de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y si no, nos vamos. Me gustaría escucharlas un poco, si es que les hace sentido, si es que lo encuentran lejano, si es que les ayuda, o si es que hay algún punto que quisieran profundizar. Están todas muy calladitas. Claudia. Si alguien quiere hablar, saque micrófono nomás. O son alumnos muy aventajados, o no entienden por dónde agarrar esto para el tapping. Hola, Susana. ¿Ah? Hola, ¿me escuchás? ¿Quién está hablando? Sofía. Sofía, ¿cómo sí, estás? bien. Sí, perfecto. Me parece súper te escucho. interesante. Entré un poquito más tarde y no sé si nos podrías dar un ejemplo. Ya. Ahora vamos a hacer como un ejercicio que tal vez es como lo que estás pidiendo, más un ejemplo que tanto bla bla. ¿Ya? Entonces, Bueno, les voy a pedir que pongan en una hojita cualquier juicio que les esté dando vuelta, ¿ya? Algo que les moleste, pero que no sea un síntoma, ¿ya? Sino que más bien un juicio, ¿ya? Me parece que esto es injusto, o estoy asustada por esto, ¿se entiende? sí, se entiende. Entonces cada una escriba algún juicio que de alguna manera la toque y la incomode, para que lo podamos trabajar con tapping. Sabes, mi nombre es Carmen, te escuchaba atentamente tu presentación y sabes tú que es tan como de la vida diaria, es tan simple y sencillo lo que tú estás explicando, forma parte tan de nuestro quehacer desde que estamos en la casa o en la pega, de la emisión de los juicios, que resulta como complicado como lograr comprenderlo. No sé si me explico. Es tan simple, es tan de Sí, la vida diaria, es tan te como de explicas cada demasiado bien, momento. Carmen. ¿Me entiendes? Que es muy, es Sí, como complejo, es tan simple y sencillo, tan de la rutina, que sí. es complejo lograr ¿Sabes buscar. por qué es así? Sí, te escucho. En el fondo, porque, mira, Carmen, porque es complejo, yo trabajo en esto, ¿ya?
porque es complejo, a veces es necesario detenerse y es como mirar el choclo y sacarle los granos y empezar a observar cuál es, primero que nada, mi reacción primaria, porque este modelo lo que busca en el fondo es poder generar acuerdos, ¿ya? Es como facilitar diálogos en procesos, ya sea personales o colectivos. Y hoy en día, yo tengo o sea, una socia con la cual trabajamos esto y hay todo un instituto, Dialog, que es el que en el fondo a nosotras nos certificó y nosotras certificamos gente, porque es lo que dice el ex voz en el fondo. Hacemos tantas cosas de manera impulsiva, sin mirar bien qué es lo que nos lleva a hacerlo, para qué lo estamos haciendo, que a veces construimos cosas que al final no son las que queríamos. Entonces, ahí es donde él dice que hay que hacer el juicio correcto. Y yo siento que tapping ayuda mucho a hacer el juicio correcto. No vamos a entrar en detalle ahora, pero yo creo que las que hacen tapping saben cómo cada ser, personalmente hablando, ¿cierto? Y cuando uno le hace a otro, se para en una vereda mucho más amable consigo mismo y con el otro. Y eso en el fondo es ir soltando juicio. O sea, si uno piensa, uno está liberando emociones y las emociones están fundamentadas en algún juicio que yo hago. Entonces, es simple, pero lo simple no necesariamente es fácil. Absolutamente. Claro, es Gracias como por tan, tu... sí, es como tan simple que es como tan del diario vivir esos juicios que uno ya ni se da cuenta que forma parte de ello y que tienes que dar un retroceso y una mirada frente a esas situaciones. Sí, absolutamente, de todas maneras, gracias. Ya, y tomando lo que siempre, las preguntas sirven para ir aclarando cosas, tomando de nuevo lo que dice Carmen, el peligro más grande de un juicio es que creamos que es una verdad, que se convierta en una creencia, ¿ya? Entonces, cuando yo creo que un juicio es un dato, o sea, por ejemplo, soy mala para la matemática, es un dato. Y empiezo a creer y a vivir con que yo no soy capaz de aprender o de desarrollar temas matemáticos, y eso me va cortando alas. Entonces, es muy distinto decir, yo soy mala para la matemática contable porque nunca la he estudiado, que ahí hay un dato, ¿cierto? O sea, no, ¿por qué tengo que saber algo que nunca me he preparado para entender? A decir yo soy mala para las matemáticas en general, ¿ya? Entonces, es muy acertada tu pregunta, porque lo que no tiene que pasar es que creamos que somos algo cuando solamente ha sido un juicio de un momento por alguna situación y eso después puede soltarse. Bien, Eso. entonces, teniendo ya todas un juicio escrito, escriban en el papel la reacción que eso les genera, ¿ya? Las que quieren hacerlo en reacción como lo que uno trabaja en tapping, que en el fondo se me aprieta la garganta o me pongo tensa, me duele algo cuando lo pienso, qué sé yo, pero pongan su reacción. Y anoten del 0 al 10 qué nivel de molestia les genera esto. En donde 0, cierto, es que no me molesta nada, y 10 es que me molesta mucho. Y entonces, para poder hacer un tapping colectivo, les voy a pedir que eso que ustedes anotaron, ¿ya? Ese juicio que ustedes anotaron,
si pueden ponerle a eso que anotaron, le vamos a llamar este juicio que yo tengo, ¿ya? Porque así cada una va a trabajar en lo propio y hacemos un tapping colectivo con ese propósito, ¿ya? Entonces, vamos a partir. A pesar de este juicio que yo tengo, yo me acepto y me amo totalmente. A pesar de este juicio que yo tengo, yo me amo y me acepto total y plenamente. A pesar de este juicio que yo tengo, yo me amo y me acepto total y plenamente. Y ahora vamos a ir a la ronda. Esto que siento, ¿ya? Y esto que siento va a ser la reacción que les genera este juicio. Si es que es para algunas garganta apretada, una pelota en el corazón, o me siento pesada, ¿ya? ¿Esto qué me pasa? Esto que yo siento. Esta energía que toma mi cuerpo. Esto que tengo. Esto que me hace sentir. Esto que me molesta. Esta sensación. Vamos a pecho. Esta sensación. Dedo pulgar. Esta sensación. Esta sensación que me provoca. Esta sensación que me provoca. Esta sensación que me provoca. Esta sensación. Y vamos a ir a 9 gamas. Pongo la manito sobre mi pecho. Me toco la línea, ¿cierto?, entre el meñique y el anular. Cierro los ojos. Abro los ojos y miro al frente sin mover la cabeza. Miro abajo a la izquierda sin mover la cabeza. A la derecha, abajo. Va a hacer un giro con los ojos 360 grados hacia un lado, recorriendo todo el globo ocular hacia un lado. Y luego voy hacia el otro lado. Voy a tatarear. 1, 2, 3, 4, 5. Cierren los ojos. Si les viene alguna imagen, alguna sensación. Con esa imagen, con esa sensación, o si no les viene nada con el juicio que tienen, vamos a hacer otra ronda. Y a pesar de esto, yo me acepto total y plenamente.
Cuando digo esto, cada uno imagina, ¿cierto?, lo que está trabajando. Y a pesar de esto, yo me amo total y plenamente. Y a pesar de esto, yo me amo total y plenamente. Y vamos de nuevo ronda. Esta sensación. Esta sensación. Esta sensación. Bajo nariz. Esta sensación. Mentón. Esta sensación. Esta sensación. Esta sensación. Pecho. Esta sensación. Nos vamos de nuevo a 9 gamas. Cerramos los ojos, los abrimos grandes hacia el frente. Mira abajo a la izquierda, a la derecha. Sin mover la cabeza, giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Tatareamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro, boto. Y anoten si es que hubo algún cambio respecto de lo que habían anotado al inicio. Si es que hubo un cambio en lo que pusieron y si es que hubo un cambio en la sensación en el sud, ¿cierto? En esto que siempre medimos, del 0 al 10, ¿cómo lo siento ahora? Y la que quiera lo pone en el chat, ¿ya? Sí, eso sería bueno porque así nos vamos conectando qué es lo que cada uno vivió. Si es que hubo cambio en su sud. Y también la que quiera abrir micrófono, bienvenida. Súper. Gracias, Claudia. Gracias, Ceci. Y entonces, no sé, Claudia o Ceci, si alguna de las dos puede contestar algunas preguntas como para linkear esto con el modelo. Ceci. Lo que Ya. pasa es que yo empecé bajo porque ya lo había trabajado antes en las prácticas. Entonces, y puse 2 porque en realidad podría haber puesto 0, pero quedé 2 porque todavía tengo el bichito ese de que tuve rabia y eso. Ya. Y es válido, digamos, porque si no habría que hacer, ¿cierto?, con cada una, como seguir el hilo, que ahí hacerlo como tan abstracto es un poco difícil, pero acá hay hartas cosas que bajaron. La Sofi dice aquí de 7 a 1, de 9 a 6, Juliana. Jan Pret dice que de 8 quedó igual. Ahí habría que trabajarlo tal vez desde ahí ayudar, Jan, porque sabemos que está, ¿cierto?, el reverso al reverso, y ver si es que había que hacer un precalentamiento. Tal vez también podríamos haber hecho un poco de respiración clavicular al inicio.
o entrar por otro lado. O sea, hay cosas que están tan al nivel de la creencia que cuesta mucho más moverlas. Y eso también es un dato, digo dato para nosotras porque es importante tenerlo en consideración, ¿cierto? Cuando uno se pilla como con algo que está tan consolidado, es difícil perderlo también, porque hay mucho que se basó, es como un pilar. Cuando uno encuentra la creencia o la raíz del problema, hay mucho que tiene que ver de pilar. No sé si es que te interpreta un poco, Jansa. Yasanprit, te ayudo. Yasanprit. Sí, lo que pasa es que, mira, empezó a relajar. Voy a dar el ejemplo para que sirva, porque sirve mucho para diferenciar juicios de datos. Yo creo que ahí está, puse que me enamoré de un terreno que no es de parte de un condominio, yo vivo sola y está en un lugar un poco... Entonces estoy muy interesada pero tengo mucha resistencia porque me da miedo, porque siento que es inseguro que yo viva ahí. Entonces es un lugar que cuando lo fui a anotar puse no tiene seguridad. Entonces dije, bueno, no tiene seguridad, me siento insegura. De alguna manera como que con el tapping me di cuenta que no es un miedo patológico y aberrante particular mío, como que validé un poco la inseguridad, dado que vivir sola en un lugar un poco aislado, de 2 hectáreas, construir dentro de un condominio, sin de nada, y fue como entender un poco como el dato. Sí, es súper bonito tu ejemplo, porque lo que está pasando es que estás confirmando el dato, o sea, el lugar en verdad no tiene seguridad, y eso es un dato, o sea, si yo miro por acá, lo puedo validar. Ahora, que yo me sienta insegura sería el juicio. Sí, pues eso puse, yo me siento insegura, pero al describir el dato puse un lugar sin seguridad y dije, bueno, pero entonces, o sea, como que haciendo tapping, en vez de relajar, empecé a relajarlo, pero cuando se me cruzó el pensamiento de validar que efectivamente es inseguro, a ciencia, o sea, como un dato, yo creo que por eso no bajó mucho, pero... Mira, pero el juicio dinámico... No bajó, porque siempre... Sí, si tomamos juicios dinámicos, ¿ya? Yo ahí tendría que irme hacia el lado de la derecha abajo, ¿ya? Que es en el futuro, que es cómo lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo podría yo hacer que este terreno que me gusta tanto sea seguro para mí? Y ver si es que hay alguna posibilidad o simplemente no la hay y ahí soltar. Claro. Porque probablemente ahí uno tiene que entrar a priorizar. Para mí es más importante la seguridad que este lugar tan maravilloso. Exacto. Pero gracias. Ahí, lo quería compartir porque eso ahí como que mezcló y no bajó mucho. Pero raro, porque nunca había hecho tapping que no me bajara nada. Entonces fue como interesante de comentar. Eso, linda, gracias. Gracias. Aquí también dicen, también cuando uno, la Juliana, cuando cree muchos años el juicio que otro nos hace, es más difícil. O sea, ahí cuando el juicio ha sido impuesto por un otro, eso, bueno, ahí todas las que son psicólogas, ¿cierto? Tienen mucho manejo de lo que al niño le hicieron creer de chico para lo que la persona va a hacer de grande. O sea, si a mí mis padres me dieron coraje y creyeron en mí, probablemente voy a tener mucha más facilidad de yo creer en mí, pues, pero si, no sé, pues me hicieron bullying mis amigos, mis compañeros, y yo empecé a creerme esas cosas feas que me decían, incluso en adultos nos pasa a veces también con la amiga, con la pareja, pucha, hay miles de ejemplos que uno podría ver cuando el otro nos hace creer algo. Y es súper interesante también ver por qué lo creímos, por qué nosotros tomamos eso como un dato, porque ni siquiera lo manejamos como juicio. Ahí es duro, porque realmente lo convertimos en un dato y lo transformamos en parte de nuestra identidad. Y al final nuestra identidad, si nos vamos, ¿cierto?, al punto cero, a que somos una proyección, nuestra identidad no es nuestra esencia. Entonces,
Volvamos a la esencia de lo que es cada uno para ir pudiendo soltar a veces las identidades que no nos están dando libertad. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Gracias. Gracias a ti, Juliana. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues gracias. me da un poquito por ahí de pena hablar por el hecho de que entré un poquito tarde y me encantó lo que vi de la presentación. Y, o sea, en este momento estoy lidiando con algo en mi vida que, o sea, no entiendo muy bien cómo. Yo he estado estudiando tapping, estoy a nivel 2 y no estoy entendiendo cómo trabajar. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo 46 años y tengo un tema que, bueno, yo hasta ahora tengo una pareja con la que quisiera explorar la maternidad, y en este momento, que tal vez las condiciones están más dadas en cuanto a estabilidad y económico y todo, pues mi cuerpo está grande. O sea, sí, no lo digo yo me siento totalmente capaz, pero, y pensaba que mi cuerpo, o sea, mi reserva ovárica estaba mucho, al menos un poquito más alta. Hoy recibí los exámenes. Entonces, a veces por ahí es como que en ese sentido, no sé cómo, si me puedes como iluminar un poquito desde qué aspecto como lo podría trabajar, porque no sé si desde la aceptación, porque bueno, o sea, físicamente las mujeres tenemos una limitación para concebir que es un hecho físico, o sea, del cuerpo humano. Entonces, a la misma vez está, viste, por ejemplo, en mi familia, mi abuela materna tuvo a la hermana de mi mamá a los 48 años naturalmente, o sea, un embarazo no lo esperaba. Claro que ella ya tenía una hija, que es mi mamá. Entonces, como que eso por ahí como que me resuena en la cabeza, y que yo digo, pero, o sea, es difícil porque me lo han explicado muchos especialistas de que pueda concebir con mis propios óvulos, pero es como que me cuesta por ahí aceptar eso, ¿viste? Entonces, pues se me ocurrió como comentarte, pero no sé si cabe para lo que estaban. Sí, te lo voy a hacer con solo juicios dinámicos, ¿ya? Solo apunte pregunta. ¿Cómo te hace sentir esto? Y trata de responderme así en una línea. Siento dos cosas, frustrada y rabiosa. Ya, entonces eso te lo puedes trabajar con tapping, ¿ya? Simple. Después, si seguimos la línea de juicios dinámicos, uno va al pasado, ¿cierto? Como a la línea del conocimiento y dice, bueno, ¿y cuáles son los datos que avalan que yo pueda o no pueda concebir? ¿Ya? Y esa es una pregunta de datos, que se responde con datos. Y tú acabas de dar uno, que tu mamá y tu tía, en el fondo, fueron hijas de tu abuela cuando ella era bastante mayor. Después yo digo, ¿cuál es la creencia que hay detrás? ¿Ya? ¿Y cuál es tu creencia? ¿Que tú puedes o que no puedes? Claro, mi corazón dice que puedo, pero es como una guerra con lo que me dice, como lo que me dicen los médicos, o sea, lo que los exámenes están mostrando. Aparte de que hace tiempo que estoy tratando de concebir y no ha pasado, y aunque le he puesto todas las intenciones y he hecho tapping, entonces bueno, lo más difícil para mí es la parte como, claro, de que si el tapping tiene que venir por el lado de la aceptación, que bueno, que tal vez es algo que no tiene que pasar y punto. Pero me cuesta dejarlo, me cuesta. Lo que pasa es que el tapping, uno dice, no es solo aceptar, sino que es la primera fase. O sea, si yo quiero transformar algo, lo primero que tengo que sacar es la rabia y la frustración. Porque cuando estás enganchada con la rabia y la frustración, estás todavía con el foco puesto en la intención como sesgada, perdón, ¿ya?
Y cuando uno hace tapping, en el fondo lo que piensa es que todo lo que va a suceder es una apertura en mi campo energético. ¿Ya? Exacto. Entonces, lo primero que ahí hay que trabajar es que tu campo energético se expanda, porque si está contraído, hay como un bloqueo que está diciendo, Sí, esta es sí, la te única cosa que entiendo. me va a hacer feliz. Lo único que exacto, pero lo único que me choca es que, es para ser bien sincera contigo, Sí. para aprovechar la ayuda que me estás dando, ¿sí? Es que hay como una creencia subyacente, o sea, que me da tristeza decirlo, pero pues, de que las cosas van a cambiar, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, tal vez por eso me cuesta confrontarme de ponerme a hacer tapping, porque hay una creencia subyacente de que yo Sí. en realidad quiero que se dé lo que yo quiero. Y yo Sí. sé, no funciona así. ¿Sí me entiendes? No, yo sé que no Sí, funciona pero así. entonces hazte el tapping al reverso, po, y di, y aunque yo sigo queriendo que pase lo que yo quiero que pase. Y le dais con eso y le dais con eso hasta que te canse. Porque es gracias. válido. Es súper válido que uno quiera lo que quiere. ¿Tú crees? Gracias. O sea, yo creo que lo bonito que tiene el tapping, Paula, para mí, es que todo es válido. Todo lo que el otro siente es válido. Es digno, es respetable. Y eso es como parte de el ideal, o sea, juicios dinámicos es una manera para hacer esto en diálogos, porque, o sea, nos vamos a consensuar en una reunión, por lo menos hasta el momento no, eso también es creencia, pero tener a 20 personas haciéndose tapping en una reunión, en una organización, hoy día yo lo veo desde mi humilde punto de vista que queda un rato, ¿ya? No es imposible, porque si en el fondo uno entrenara, o sea, es una maravillosa manera, y muy rápida además, de llegar a consenso. Entonces, a lo que voy es que juicios dinámicos lo que busca es ese consenso, y el que cada uno pueda tener su opinión, y que podamos construir una salida en la que todos tengamos un espacio. Eso ya es como algo como, que no es esta sesión que les estoy dando como del panorama tan básico de juicios dinámicos, pero cuando uno profundiza en juicios dinámicos, lo que haces es construir imágenes colectivas, en donde cada uno pueda expresarse, y que cada expresión tenga un peso en esa imagen Sí, que estamos co-creando. tiene mucho sentido. Entonces, Gracias. no, lo primero que tú tienes que hacer es súper, ultra, extra validar lo que tú deseas. Y desde ahí, ver qué pasa. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿O quiere hacer algún comentario? Yo un pequeño comentario chiquititito. Tengo dos amigas que le dijeron no solo que tenía poca reserva ovárica, sino que los doctores, que es como una opinión bien de solo un aspecto. A una le dijeron que incluso estaba en premenopausia, o sea, se fue a hacer los exámenes y no solo le dijeron que tenía poca reserva, sino que estaba en premenopausia, entonces ella salió atacada. Y ella, y las dos tuvieron a su bebé y están súper felices. Lo que dice la ciencia es un aspecto tan respetable, porque es un aspecto, pero es solo uno, y hay varios otros más. Así es que no se rinda, y que si tiene el deseo y el latido profundo del alma, nada, adelante nomás. Las creencias ahí tienen mucho poder, así es que no se compre el veredicto del doctor. Eso. Gracias. Y de hecho es bien bonito porque los datos son juicios que han sido como validados por muchas personas, por lo tanto los convertimos en datos, ¿ya? O sea, hay
cuando uno ve los libros de enfermedades y dice este síntoma, este síntoma, este síntoma, son todos datos. Entonces, al final están como poniéndole nombre a algo para poder entender y llegar más rápido si tengo el diagnóstico rápido, también voy a tener el cómo resolverlo, ¿cierto? Y bueno, y personalmente en algunos casos es súper útil. O sea, yo he tenido hace muy poquito un caso de una hija enferma y que gracias a un diagnóstico rápido le salvaron la vida. Así que todo sirve, todo suma. En el fondo, aquí lo bonito es abrirse y aceptar y entregarse y confiar que en el fondo, si yo estoy siendo coherente conmigo misma, esa es la mayor liberación que puedo tener como ser humano.